agradecer lo que hiciste en mi favor. Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de humillón veces no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Me salvó con su sangre, me libró de pecado. A Dios sea gloria, al hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró de pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Bien, bueno, saludos Lorena, que os leo, estáis ahí. No es un sábado, no os puedo ver yo, pero me imagino que estéis ahí. También Mariluz, en un sábado especial, en un sábado distinto, bueno, pero en el que vamos a, digamos, reflexionar. Antes vamos a comenzar con una oración, pero muchas gracias bueno, pues por acompañarme virtualmente, bueno, y emocionalmente también. Y vamos juntos a reflexionar en esta mañana, ¿vale? Si os parece bien, después de este himno vamos a elevar nuestras oraciones al cielo. Amoroso Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy el mundo convulso, recluido, Señor, en prácticamente su totalidad, busca respuestas, se aflige de espíritu, se aflige de corazón y es vulnerable, Señor. Rogamos que en estos momentos de reflexión sean momentos de gozo a pesar de la tormenta, de constancia en la oración, de perseverancia en la fe, Señor. Gracias porque podemos juntarnos de esta manera a adorar tu nombre, los que creemos en ti y los que sabemos que estas cosas sucederían. Señor, rogamos que pronto vuelvas a poner justicia y misericordia en este complejo mundo. Está sediento de ti, que clama a ti sin saberlo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, querida familia, queridos amigos, vamos a abrir nuestras Biblias si queréis seguir la meditación, la reflexión, en el
libro de Isaías, capítulo 26 y verso 16, para hacer una pequeña reflexión desde lo teológico, es decir, desde lo espiritual. ¿Qué me está diciendo a mí, a nosotros? ¿Qué nos está diciendo esta situación? Sin duda no es única en la historia, ha ocurrido 3 veces de forma incluso más cruel, pero sin duda especial y específica. ¿Y qué me está queriendo decir desde lo teológico? No desde lo humano, donde vamos viendo gestos de solidaridad y donde el ser humano expresa lo peor y lo mejor de sí mismo, pero desde un prisma más bíblico, más teológico, más espiritual, con el fin de permitir que, de alguna manera, el sufrimiento nos hable, la ansiedad nos hable como aliada y, en definitiva, la palabra nos hable. En el capítulo 26 de Isaías, que es un cántico de confianza en la protección de Jehová, en el versículo 16, nuestro versículo tema de hoy, dice Jehová, dice así la palabra del Señor: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. En filosofía del lenguaje, dentro de la carrera de filología, en concreto esa asignatura trata de hacer ver que las palabras evolucionan también, como lo hace la vida y lo hace el ser humano, y tienen un campo semántico todas ellas. Es decir, que en un campo semántico pueden caber varias interpretaciones, varias connotaciones de una misma palabra. Por ejemplo, si la palabra amor tiene un campo semántico muy grande. Puedo hablar del amor cuando veo a mi perrita, bueno, no es vuestro caso, vuestra gatita, la amo, bueno, entraría, ¿no? Tiene un campo semántico muy amplio y cuanto más amplio es el campo semántico, más posibilidades de interpretación, más posibilidades de análisis. En palabras muy concretas, el campo semántico se reduce. Por ejemplo, en griego, el amor tiene 4 connotaciones para amor: eros, filio, ágape. Entonces, ahí es más concreto el término y se lleva al terreno que se quiere aplicar. La palabra castigo tiene un campo semántico muy grande, y la palabra castigo ha adquirido a lo largo del tiempo, o puede adquirir, connotaciones negativas, incluso, aunque nos dirá la pedagogía infantil y la psicología que el castigo es un refuerzo, en el fondo negativo y necesario. Otra cosa es cómo castigar, cuándo, de qué manera. Pero no es un término negativo en sí mismo. Cuando lo llevamos al terreno espiritual, religioso, enseguida, casi inconscientemente, nos aparece rápidamente un prejuicio, un estigma sobre lo que hemos hecho los cristianos con Cristo y lo que se ha hecho a lo largo de la historia con la religión. Dios castiga a los malos y a los buenos como se descuide. Entonces ha adquirido una connotación negativa, pero aquí estamos observando y prácticamente a lo largo de toda la escritura el campo semántico de esta palabra, que en hebreo es karat, que es cortar simplemente, o sea, nada que ver con la interpretación latina y la interpretación castellana o inglesa, punishment, o la interpretación actual, de que Dios nos está castigando de alguna manera, es muy lejos, está muy alejada del original. Porque debemos hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en nuestro mundo y como una oportunidad también de que nada volverá a ser igual y quizás sea un momento en el que el corazón de la humanidad se vuelva a Dios. Y el texto así lo deja entrever. Entonces, dicho esto, fundamental es comprender que el concepto, la palabra, la gramática, la interpretación de la palabra castigo no tiene en estos momentos, en el original bíblico, la misma, o por lo menos hay unos matices distintos a lo que hoy conoceríamos asociado a ese gran Dios como un castigo de Dios que envía este virus maldito para destruir 4.000 personas ayer en Italia en un solo día, ¿no? Si Dios fuera
el responsable y el autor de este mal. El versículo es hermoso, todo él, si nos fijamos, todo el capítulo 26 del que forma parte, es un cántico realmente, es un canto. Y en el versículo 16 habla de una búsqueda de Dios en medio de la tribulación e incluso una derramación de oración cuando son reforzados negativamente, en este caso. ¿Cuándo se produce algo así? Normalmente, cuando hay grandes noticias en nuestra vida, nos hemos casado, nos han dado un nuevo hogar, nuestro trabajo es reconocido, tenemos una muy buena noticia, agradecemos a Dios, es fácil acordarse de Dios, ¿eh? Sobre todo en los premios de lotería. ¡Ay, gracias, Dios mío! ¡Qué buena noticia! O, a la inversa, cuando nos vemos en una situación de absoluto temor, de absoluta desesperación, solemos también acudir a Dios en angustia. Pero cantar a Dios en una tribulación y derramar las oraciones cuando no hemos sido castigados es un poco contradictorio para la mentalidad occidental actual. Vamos a ver, Dios, me estás castigando y yo me derramo oraciones hacia ti. ¿Cómo explicar que el bien supremo, el bonus sumum, como es Dios, cómo explicar desde la teodicea, que sería prácticamente la clave para comprender el origen del mal y la intervención de Dios en el mal y la defensa de Dios ante el mal, ¿no? Porque obviamente quien ha perdido a ese joven médico, ese joven enfermero de 32 años por este virus, pues no podemos hablar de que este castigo es maravilloso por parte de Dios, ¿no? Sería cruel e inhumano, ¿no? Aunque con el tiempo probablemente muchas veces se entienden las cosas. Mirad, hago un paréntesis con la aportación que ha hecho Mariluz esta mañana de un testimonio que está ocurriendo en Italia. Leo, si estás ahí, es un médico en Lombardía que cita textualmente, escribe él. Es un médico en Lombardía, espero que estéis ahí, sí. Cita textualmente: ni en las pesadillas más oscuras imaginé que podría ver y vivir lo que está pasando aquí en nuestro hospital desde hace 3 semanas. La pesadilla está fluyendo, el río se está haciendo más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego decenas, luego cientos, y ahora ya no somos médicos, sino que nos hemos convertido en clasificadores en la cinta y decidimos quién vive y quién debe ser enviado a casa a morir. Aunque todas estas personas han pagado impuestos italianos toda su vida. Hasta hace 2 semanas, yo y mis colegas éramos ateos. Era normal porque somos médicos y aprendimos ciencia, donde se enseña a excluir la presencia de Dios. Siempre me reí de mis padres yendo a la iglesia. Hace 9 días un pastor de 75 años vino a nosotros, hombre gentil, tenía problemas respiratorios importantes, pero tenía una Biblia con él y nos impresionó que les leyera a los moribundos que acababan cogiéndole de la mano. Qué hermosura, ¿verdad? Al estar todos los médicos cansados, desanimados psicológicamente y físicamente, terminados, a los cuales hemos de agradecer sin duda la gran aportación que están haciendo, cuando teníamos tiempo íbamos a escuchar. Ellos eran ateos, iban a escuchar. Ahora tenemos que admitir, nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites. Más no podemos hacer y cada día mueren más personas. Ya decíamos ayer 4.000 en un solo día. Estamos agotados. Tenemos 2 colegas que han muerto y otros están parados. Nos dimos cuenta de que donde termina lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Y nos comenzamos a preguntar cuándo teníamos algunos minutos libres si necesitábamos a Dios. Hablamos entre nosotros y no podemos creer
que de los ateos feroces hayamos venido diariamente a encontrar nuestra paz pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos. Ayer murió el pastor de 75 años, que hasta hoy, a pesar de que tuvimos más de 120 muertos en 3 semanas aquí, todos habíamos acabado destruidos porque el viejo pastor logró durante su estancia aquí traernos una paz que ya no esperábamos encontrar. El pastor se fue con el Señor y pronto lo seguiremos. No he estado en casa desde hace 6 días, no sé cuándo comí por última vez y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar mi último aliento en ayudar a los demás. Estoy feliz de haber conocido a Dios mientras estoy rodeado por el sufrimiento y la muerte de mis semejantes. Es indudable que hay que dar una respuesta, o por lo menos hay que reflexionar, repensar sobre lo que está sucediendo y sobre las muchas historias que se estarán dando, como la de este médico ateo que percibe a través del testimonio, del ejemplo y del buen hacer de una persona moribunda que fallece, pero que fallece con una Biblia en la mano. Y con el texto de hoy comprender que las historias de Israel son historias que están clavadas en nuestra vida, en nuestra alma, son nuestras historias que se han sucedido a lo largo de los tiempos y que se van a seguir sucediendo, aunque afortunadamente de vez en cuando con esta envergadura, con este potencial. Evidentemente el mundo lo está pasando mal. El texto nos habla de un castigo, de un posible castigo divino, pero no un castigo en términos de crueldad, en términos de maldad, de creación del virus por parte de Dios, puesto que Dios es el bien supremo y nada malo puede estar asociado a Él, ni el mal ni nada malo. En todo caso, puede acabar con ese virus en un segundo quizá, pero nosotros tal vez no necesitamos a Dios, como este médico. Nos apoyamos en nuestra ciencia y en lo mucho que hemos conseguido, porque fuimos creados con ese potencial y seguiremos desarrollándonos y encontraremos seguramente la vacuna y saldremos de esta situación y mejoraremos en ciencia y en conocimiento, aunque el amor se enfríe. Pero si no necesitamos a Dios y ocurre una situación de esta envergadura, no le habíamos dicho a Dios, no te necesito en mi vida, pues ahora, ¿cómo solucionamos esto? No, Dios no envía ningún virus, Dios no crea ningún virus, Dios no crea nada que tenga que ver con el mal. Pero su llamada de atención o la llamada de atención que se produce, ese refuerzo negativo, ese castigo, es real en la historia bíblica, ocurre muchas veces, varias veces. En el texto de hoy es una oportunidad para derramar oraciones, es una oportunidad para cantar a Jehová. Es curioso. Es una oportunidad para la vuelta a Dios, en general, para situarnos a todos, sin excepción de poder adquisitivo, sin excepción de nada, de situarnos en la vulnerabilidad, en la fragilidad, en quiénes somos realmente y en la necesidad de Dios. Claro, es una situación desesperada. Pero por otro lado, junto a ese castigo que es bíblico, ese término hebreo original, ese karat, ese cortar, ¿no? Vamos a cortar ese castigo, que parar aquí y empezar de nuevo. Hay que ver las consecuencias, hay que ver qué ha pasado, que el sufrimiento, que no tiene una connotación meramente negativa asociada a los religiosos, porque el castigo, ya digo, que psicológicamente es admitido por la psicología y necesario. Otra cosa es cómo hacerlo, pero como las religiones entre todos hemos hecho de un Dios casi un Dios cruel, especialmente en el Antiguo Testamento, pero es una belleza, es una joya del Antiguo Testamento, derramaré mis oraciones. Entonces, junto a este castigo, debemos añadir la idea de la prueba, la idea de que es un momento de prueba también. El ser humano se está probando a sí mismo en su resiliencia y así son las reflexiones prácticamente en todo el mundo, ¿no? No hay una reflexión hacia la escritura, ya la hubo en su momento hace muchos años cuando esas leyes de salud eran tan importantes para ese pueblo judío y que hoy pues no hemos escuchado, si es que el origen proviene de este tipo de animales prohibidos en Levítico. Pero la llamada de atención por parte de todo el cielo que está involucrado en nuestras oraciones importantes, no me hacéis caso de ninguna manera
me haréis caso así. Es decir, si mi hijo o mi hija no me hace caso, y no la puedo obligar porque es libre, cuando es pequeñito podemos tener límites, evidentemente, pero lo ideal es que no le obligue a amarme, sino que me ame por sí misma, mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi amigo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puede hacer Dios para resultar no herido por nuestras iniquidades? Porque no olvidemos que todos merecemos el castigo de Dios o, en definitiva, las consecuencias de nuestros actos. Pero yo no estaba ahí. Eso fue Adán y Eva. Pero si recibes 10.000 millones en una lotería de tu papá, querrás cobrarla. Tampoco estabas ahí, tampoco te correspondería, pero es una herencia. Ahí sí, ahí Dios se encaja muy bien. Hoy quiero cobrar mi boleto. Pero si es a la inversa, todos hemos pecado, todos somos merecedores, en cierto modo, no de la hoguera como la Edad Media, pero de ser destituidos de la gloria de Dios. Estar destituidos por cuanto todos pecaron. Entonces este castigo es mío. Este castigo, pero en términos de misericordia, porque la justicia sin misericordia es crueldad. La justicia y la misericordia deben besarse. Si soy demasiado justo, olvido ahora mismo la misericordia. No puede ser. Esto se nos va. Encontraremos misericordia. Y si alcanzamos constantemente el misericordioso de Dios, pues entonces, claro, como hemos hecho hasta ahora, todo lo que no nos molesta, todas las consecuencias de la propia vida, ay, esto no vale, ahora no vales, Dios, ¿no? Vales cuando eres solamente amor y solo amor humano, ahí te acepto. Pero cuando hay un acto de justicia o de dificultad por la situación que vivimos, ahí me cuesta más. Así que el castigo debe ser un acto de amor. El castigo y la prueba. La prueba en el sentido de qué vas a hacer con esta crisis en tu corazón mundial, con esta pandemia mundial. ¿Qué te va a partir de ahora? ¿Qué vas a decir? Porque en un segundo puedes perder la vida, perder las posesiones, cambiar tu status quo, modificar tu forma de tu trabajo, verte de repente, es decir, ser vulnerable. Y este pueblo encuentra en el castigo cuando son castigados. Es que tienen que ser castigados para que, pues ojalá, no, pero a veces no hay más remedio que vivir las consecuencias de nuestros actos. Hemos vivido de espaldas a Dios, cada uno a su reflexión. A nivel mundial hemos vivido de espaldas a Dios. China es un país comunista, un país que no tiene la sensibilidad hacia Dios. No quiere decir que Dios por eso los ha castigado a ellos y ha enviado el virus ahí. No. Bueno, no me necesitáis. Y ahora, evidentemente, y de China probablemente pueda salir la solución, y China ya ha solventado la pandemia porque finalmente es un acto de misericordia, en definitiva de Dios mismo, porque no puede más vernos sufrir. Dios no tiene todo el poder, o ha elegido, por ser todopoderoso, en su infinito poder, limitar su acción a la libertad del ser humano. Por lo tanto, es también una prueba, es también no solo un castigo, un acto de amor, sino también una prueba. Y no olvidemos momentos como estos que vivimos, pero justo antes de que el Señor vuelva, quizá no haya ese acto de misericordia y sea un terrible crujir de dientes. A lo largo de toda la Escritura se suceden muchísimos pasajes relacionados con el castigo, relacionados con la prueba, hasta la llegada de Jesús. Que conectamos en el capítulo 3 de Romanos, versículo 5. Es un texto muy hermoso de Pablo, que como sabéis, muy docto en sus escritos, que Pedro le dirá, oye, es que las cartas de Pablo son muy difíciles, pero que dice algo sorprendente también, tremendamente importante. Romanos capítulo 3,
versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. ¿Será injusto Dios por castigarnos? ¿Por reforzarnos negativamente? ¿Por llamarnos la atención? Precisamente por nuestra injusticia o nuestra desobediencia. Obedecer las leyes de Dios, obedecer a Dios en definitiva, obedecer lo que Él nos propone en la Escritura, lo que siempre propuso, es de sabios, es de inteligentes, porque en esa obediencia, aun pueda resultar extraña, como a muchos cuando han leído Levítico o en su momento mucho más, cuando Dios les hablaba de asuntos que no comprendían, cuando vayas por el desierto, las mujeres, llevad vuestra palangana para vuestras necesidades, hacerlas, recogerlas. Esto era muy extraño para una cultura de entonces y con una mentalidad de entonces, pero esas leyes estaban avanzadas a sus tiempos y cuando el pueblo de Dios ha obedecido, ha vivido en el paraguas de la protección del Señor, le ha ido bien, con excepciones como Job y puede ocurrir en momentos puntuales en la soteriología, en el plan de salvación de Dios, pues ocurren a veces el mismo Jesús, ¿no? Fue más obediente que él y lo han matado, y Pedro sin cabeza y Pablo y todos mueren como mártires. Pero me refiero a lo que es la identidad redentora que quiere forjar Dios en un mundo hostil a un pueblo que le haga caso. Si el mundo no le hace caso a Dios, el mundo sufrirá consecuencias. Todos sufriremos consecuencias porque no somos diferentes a nadie, somos seres humanos todos iguales, pero nuestra esperanza, nuestros valores, el seguir al Señor Jesús, en nuestro caso como cristianos, al Señor Dios como judíos, evidentemente tiene que marcar una identidad redentora, aun como este buen pastor fallezca de coronavirus a los 75 años, pero fallece con una Biblia en la mano. Es un testimonio poderoso. Es un testimonio que les hizo reflexionar a los grandes médicos de ciencia ateos sobre la vulnerabilidad. Nuestro mensaje teológico, evidentemente sin entrar en polémicas, ni en debates, ni en teologías contradictorias sobre la teodicea de Dios, sobre el castigo de Dios. Me parece que Dios nos quiere decir algo desde el amor, desde el sufrimiento, desde la tribulación. Aquel pueblo en esa tribulación, en ese castigo de Dios, vio una oportunidad de acercamiento a Él y de derramar. Y cuando dice derramar es porque no había orado, es decir, derramas algo cuando ya está lleno. Derramar, las oraciones estaban llenas y no se habían efectuado. Queridos amigos, hermanos, Lorena, Leo, Mariluz, el mundo quizá ahora aprenda alguna lección en cuanto a su sensibilidad. Probablemente la alarma social termine y no, estas cosas suelen pasar. Cuando las vivimos estamos todos muy, muy nerviosos y después vuelve a ocurrir lo mismo. La historia de Israel fue así. Cuando vio el castigo, se volvía a Jehová, después se olvidaba, etc. Nosotros como personas individuales, creyentes en Él, ¿qué nos dice todo lo que está ocurriendo? Aprenderé, le hablaré a Dios en oración privada, le diré, Señor, mi alma está clavada a las historias de Israel. Hay infinidad de episodios. ¿Qué haremos? ¿Será probada nuestra identidad, nuestra fe en estos momentos? Momentos en los que las denominaciones importan poco, en definitiva, y lo que cobra validez es lo humano, los gestos de solidaridad, el humanismo, la ayuda entre nosotros, pero en definitiva, lo que Dios quiere es que no lo olvidemos, que Él es el sustentador, creador de todas las cosas. Y que hoy, precisamente hoy sábado, más que nunca, nos dice, acuérdate que soy tu creador.
pequeño bichito puede poner el mundo patas arriba. ¿Y qué haremos? ¿Correremos de aquí para allá? Como en los días de Noé será la venida del hombre. Percibimos sensibilidad en el mundo, pero es una sensibilidad humana, de sufrimiento humano. Pero clamamos a Jehová, nuestro Dios. Dios no es solo aquel bebé que viene como desnudo, desvalido, entre animales. Dios también es Rey de Reyes y Señor de Señores, y con justicia y juicio volverá de nuevo con poder y gran gloria. Ya no le veremos entonces así. Y a todo ojo le verá y se postrarán. Y su carácter será reivindicado. Porque las acusaciones que se verten contra él por parte de lo humano, tú eres un Dios injusto, porque si puedes evitar esto y no lo haces, eres cruel. Y si eres todopoderoso no lo haces, entonces eres cruel. También es la acusación de otras creaciones como sus ángeles caídos. Es que no es justo. No eres justo, Dios. Mira, tu creación, mira, cómo pueden morir. Mira. Pero claro, la libertad conquistada tiene un precio. La libertad no podía ser obligada. Nos quejaríamos de eso también. Y nos quejamos de que no era nuestra culpa, sino ya nos quejamos. Pero lo importante en estos momentos es ver en el castigo y en la prueba, ambos a la vez, un acto de amor, un acto de llamada a volvernos a recuperar la identidad, si es que se había perdido, una llamada a las iglesias y a las denominaciones de todo el mundo a ver qué relevantes son, qué nos queréis decir, si estáis tan recluidos como nosotros, dónde están los gestos que aquellos cristianos tenían en aquellas plagas donde morían infectados, no tenían conocimiento científico natural, pero no les importaba, su espíritu era de servicio, de ayuda, tanto es así que fallecían por cuidar en las plagas de Roma, año 64. Nuestro espíritu, ¿cuál va a ser? A partir de ahora, nuestra relación con el castigo de Dios, con la llamada de amor de Dios, ¿cuál va a ser? ¿Derramar nuestras oraciones y volvernos de nuestros caminos? ¿O continuar en el ensalzamiento de la ciencia exclusivamente? Y por supuesto que no tiene que estar reñida. Por supuesto que hemos crecido y lo seguiremos haciendo y de hecho saldremos adelante. Pero si es que este momento es un momento de oración con Dios. Dios quiera que el testimonio también de este hombre, este pastor de 75 años, como el vuestro, como el mío, como el de todos, nos haga sensibles a lo que ha ocurrido y nos haga valorar más a Dios, escucharle mejor, tratar de... Por supuesto, no nos va a garantizar que nosotros no muramos en esa plaga. Ahí está este pastor, pero va a morir con una Biblia. Y esto es lo que a mí más me gusta de esta historia, ¿no? Murió con una Biblia en la mano. Que Dios os bendiga muchísimo. Ahora vamos a cantar juntos, vamos a orar. Muchas gracias. Es una forma extraña de hacer un pequeño servicio religioso. Ojalá este proyecto que conocéis muy bien salga adelante y sea una oportunidad también de ayuda a las personas, pero sobre todo no veamos el castigo como algo tremendamente cruel o negativo, sino como una oportunidad de ver el amor de Dios, de ver cómo la misericordia y la justicia se besan y de ver cómo es una oportunidad para también derramar nuestras oraciones. Seguro que hemos orado, pero no sé hasta qué punto esas oraciones han sido oraciones tan valiosas como cuando se atraviesa un momento así que estamos seguros se superará, pero que para estos médicos están impactados en Italia, ¿no? Entonces, son situaciones que merecen nuestra atención. Así que Dios os bendiga, si os parece bien, vamos a orar juntos.
Dios amoroso, Dios, gracias por las historias de Israel, por lo que ocurrió entonces, que son historias, sucesos reales, literales, que nos acompañan hoy, que fueron escritas para nuestra enseñanza, para que comprendiéramos sobre todo tu amor y que nos quieres rescatar y en parte tu justicia, Señor. Gracias porque habrá sin duda testimonios maravillosos y no solo humanos, sino de influencia espiritual en lo humano para cambiar muchas vidas y que muchas vidas se arrepientan y se vuelvan a ti como hemos hecho nosotros y como queremos hacer nosotros en un gesto de agradecimiento a lo mucho que nos quieres. Señor, que esta oportunidad en tantas familias ahora sea una oportunidad de pensamiento, de reflexión sobre lo que significó para Israel el castigo, como acto de amor y como oportunidad de crecimiento. Señor Dios, acompáñanos en este sábado especial. Rogamos por todos los seres humanos de esta tierra, para que toda la tierra te busque, Señor, a ser posible. Un día a lo mejor no tenemos más oportunidades. Y un día a lo mejor no es que tú eres cruel, que tú tienes la culpa del mal, porque esto es injusto para ti, para tu creación, para tu carácter. Pero un día, Señor, se acabará y volverás y vendrás de nuevo a salvar lo que se había perdido y a recogernos a los que queremos vivir contigo. El mundo tiene una oportunidad, ha tenido muchas oportunidades, tenemos muchas oportunidades a lo largo de nuestra vida para aceptarte. Podemos ser toda nuestra vida ateos, eso es perfectamente respetable. Y en un momento así el testimonio de alguien nos hace reflexionar, recapacitar. De otra manera, quizá no lo hubiéramos hecho. Y tú estás siendo un Dios capaz de todo por salvar a una sola persona en este mundo. Capaz incluso de morir por nosotros, de vivir esta situación, de comprenderla porque has pasado por ella, por todas ellas, e incluso con un sufrimiento atroz, una muerte de cruz ensangrentada, clavando nuestra vida a las historias de Israel, que con tanto esfuerzo te empeñas en mostrarnos una y otra vez. Señor Dios, Cordero de Dios, que tu Espíritu esté con nosotros, hoy, siempre, y que esto sea un motivo para que los hogares sean centros de absoluta espiritualidad relevante en la sociedad. Y las iglesias mejoren, aprendan, reaprendan, sean también lugares de absoluta seguridad espiritual. Gracias, Señor, por estos momentos de tribulación en las cuales derramamos nuestras oraciones a ti. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Bueno, vamos a cantar juntos. Vamos a cantar juntos. Me emociono hasta aquí. En el monte Calvario está